Amén. Puede sentarse. Acompáñame en una oración, por favor. Amado Dios, sabemos que estás aquí presente entre nosotros. Sabemos que tu presencia, tu espíritu está aquí en este lugar. Podemos sentirlo si queremos. Podemos experimentar esta sensación de sabernos contigo, oh Dios. Gracias por este regalo de siempre permanecer entre nosotros. Te pido que en este momento, oh Dios, bendiga las palabras que van a salir sobre mi boca, para que no sean mis palabras, sino las tuyas. La verdad que tú tienes para nosotros en el día de hoy, para que podamos oírla con unos nuevos oídos, podamos actuar de la manera que tú quieres que cada uno de nosotros conduzcamos nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. ¿Qué dicen estas mujeres y hombres preciosos de esta iglesia? Me da mucho gusto que estén aquí todos en el día de hoy, en este día en el que me siento honrada en compartir el último mensaje de este mes de enero, en el que hemos estado hablando de una serie de sermones en base a comenzar el año. Comenzaba el reverendo Michael hablando el domingo 6 de enero, el día de la Epifanía, estaba hablando sobre los Reyes Magos y sobre esa actitud que tenían que tener los Reyes Magos para emprender este camino larguísimo y cómo ellos tal vez tuvieron que batallar con sus propias cosas para poder ir a cumplir ese llamado que tenían de traer regalos y honrar al niño Jesús que venía. Y nos invitaba a él a tener una actitud ante la vida, porque como a veces nosotros nos levantamos con determinada actitud, pero es una percepción personal, a veces las otras personas ven las cosas desde otras perspectivas y nosotros nos damos cuenta que realmente tal vez estamos mirándolo desde un enfoque no tan neutro, no tan siendo un reflejo de lo que es la realidad de todo. Y me pareció interesante porque Michael decía, todo me salía mal, pero otras personas en ese día sintieron la presencia del Espíritu, pero yo no lo veía. Entonces es un ejemplo interesante que nos hace pensar sobre la nueva actitud. El segundo domingo, y quiero hacer esta recapitulación porque estamos terminando el mes de enero y ya la semana que viene comenzamos con otra serie de sermones diferentes, pero sí vale la pena porque nos va a llevar hacia el día de hoy, que es entender lo que es el nuevo espíritu. El segundo domingo hablamos del bautizo de Jesús y de lo que es el simbolismo del bautismo y cómo a través del símbolo externo del agua, el mismo Jesús experimentó la presencia del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante, del poder que tiene Dios de obrar a través del Espíritu Santo, y cómo el bautismo es un símbolo externo de una transformación interna, de cómo realmente si nosotros queremos ser internamente transformados, simplemente nosotros necesitamos tener y apropiarnos del poder que el bautismo representa. Es el bautismo que dice, y porque en muchas de las escrituras te dice, quien no nace del agua y del espíritu, pues no nace de nuevo, que se trata más bien de todo este recorrido de transformación que nosotros como cristianos hemos estado tratando de llevar. El siguiente domingo nos habló Salvador, que fue el domingo pasado, sobre el poder de los milagros y de cómo los milagros ocurren de manera cotidiana y cómo nosotros, a través de tener un corazón agradecido, podemos convertir los detalles cotidianos en experiencias extraordinarias. Tenemos múltiples ejemplos de ver cómo no solamente disfrutar el amanecer de cada día, despertarnos y ser agradecidos porque estamos respirando, porque sentimos, porque vemos, porque oímos, que son cosas que las tomamos como muy simples, pero cada hecho es una experiencia extraordinaria. Y cómo nuestra actitud ante la vida puede convertir los milagros cotidianos en experiencias gratificantes del amor de Dios hacia nosotros. Ahora bien, todo esto nos lleva al día de hoy en el que nosotros tenemos un evangelio muy interesante. Es un evangelio que habla sobre Jesús en la sinagoga,
Pero antes de entrar ahí, quiero hablar un poco de la definición del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Porque hablamos mucho de Dios, el Espíritu Santo y del Hijo. Pero vamos a entrar un poco en contexto. Dice el Espíritu, principio que inspira, anima o invade el pensamiento, el sentimiento o la opción. Hay muchas definiciones. Hay otra que dice es la influencia divina como un agente que trabaja en el corazón humano. Influencia divina que trabaja sobre el corazón humano. O puede ser la conciencia divina, el poder de Dios o Dios en la acción humana. Quiero nada más compartir algunas de las muchas definiciones porque obviamente el Espíritu se considera como un verbo en acción. Es la acción divina, es la conciencia de Dios en acción. Entonces, si cuando vemos a Dios, mucha gente, ayer estuve en un bautizo y me llamó mucho la atención en la iglesia católica, donde tienen una de las imágenes, Jesús a mano derecha, porque dice, está a la diestra de Dios, a Dios lo ponen con su barba blanca y su cabello blanco, así ya medio mayor, y la imagen del Espíritu Santo como una paloma, porque está en la Biblia como lo dicen. Sin embargo, esas son imágenes que nosotros no hemos ido creyendo, o sea, de que, bueno, Jesús luce de tal manera, Dios luce hombre, blanco, o sea, todas esas imágenes que tienen su historia de ser, pero la verdad es que probablemente ni Jesús lucía con pelo largo, blanco y ojos claros, porque no es el prototípico de la gente de Palestina, ni tampoco tenemos ninguna condición que diga que Dios es blanco con el pelo largo. Tampoco tenemos que el Espíritu es una paloma, pero lo que simboliza todas estas cosas es que realmente Dios en su incomprensible imagen, no podemos caracterizar a Dios, es el ser que creó todo, que creó el universo, que nos crea y que opera a través del Espíritu Santo, es la acción que tenemos ahí. Entonces, hay personas que dicen, no, el Espíritu Santo llegó con Jesús. Y no es cierto. El Espíritu, desde el primer libro de la Biblia, tenemos que en el primer día, en el libro de Génesis primero, dice, el Espíritu aleteaba por las aguas. Cuando solamente existía la tierra y el agua, ya el Espíritu de Dios estaba ahí. Voy a leer algunas de las características de lo que es el Espíritu para que podamos ver cómo luego eso nos aplica a nuestra vida. El Espíritu nos da fuerza. Nos da poder y sentido de actuar con justicia. El profeta Micaías en el capítulo 3 decía, yo estoy lleno de fortaleza, estoy lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de poder. Por eso puedo decirle a Jacob cuál es su rebelión y a Israel cuáles son sus pecados. El profeta Isaías, por su parte, hablaba del Espíritu del Señor presente en Moisés. Decía, ¿dónde está el que los trajo del mar con su rebaño de ovejas? ¿Dónde está el que hizo habitar entre ellos su Espíritu Santo? Como ganado que se lleva valle abajo, el Espíritu de Dios nos dio descanso. En múltiples ocasiones yo personalmente he sentido el poder de Dios y la fuerza del Espíritu Santo actuando sobre mí. En situaciones no solamente del canto, como hace poquito vemos, pero cuando cerramos los ojos, cuando estamos en situaciones muy difíciles y le pedimos a Dios y le pedimos al poder del Espíritu Santo, lo escuchamos, actuamos. Y es que el Espíritu Santo, como les decía, es acción. Unge y empodera. Dice Lucas en el capítulo 3, Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y Dios se complació en él. Luego en el Lucas también dice, el Espíritu guía. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días. Por el Espíritu somos transformados y podemos entrar en el reino de Dios. Dice Juan en su capítulo 3, dice, el apóstol nos dijo, como Jesús dijo a Nicodemo, el fariseo líder de judíos, que quien no nace de agua y del Espíritu no entra en el reino de Dios.
Luego el apóstol San Pablo en los Romanos nos dice, el Espíritu nos da vida y paz. Dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que siguen el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. El que se deja controlar por la mentalidad humana tendrá muerte, porque el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Esto me recuerda mucho también a la lectura que acabamos de leer de Louise Hay. Está muy clarita esa lectura porque te dice, ya no controlo mi vida. ¿Qué nos gustaría a nosotros podernos dejar controlar por el Espíritu Santo? A veces yo me creo en la ilusión, no, yo controlo mi vida, ¿no? Yo tengo mis finanzas en orden, yo sé por dónde voy, cuál es la dirección que voy a seguir este día de ir a mi trabajo, voy a terminar esta carrera, este es el plan que yo tengo para mi vida. Y todas esas cosas son importantes y bueno tener un orden en su vida, pero la verdad es que no pasa mucho tiempo sin que yo me doy cuenta de que realmente yo controlo nada. Yo controlo muy poco, prácticamente nada. Dios controla mi vida. Y desde que yo llegué a esta iglesia, desde que yo comencé a tomar pasos de que Dios controlara mi vida, poco a poco se han ido quitando muchas de las pesadez que yo he llevado dentro de mí. Porque nos educan de una manera en la que, bueno, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Sobre todo si tenemos padres estrictos, tienes que hacer esto. Pero si de repente nosotros tenemos un llamado a algo, un llamado a servir, un llamado a ayudar al prójimo. Y de repente sentimos que Dios nos habla. A cada uno Dios nos habla de una manera diferente. Y si nosotros tenemos la valentía de nosotros poder dejar nuestra vida y entregársela a Dios y decirle al Espíritu Santo, tómala, guíame tú, que yo lo que quiero es obedecerte. Yo les aseguro, hermanos y hermanas, que es muy diferente probablemente a las decisiones que nosotros vamos a estar tomando cada día. Porque la vida nos guía hacia tomar decisiones muy del sistema, muy del capitalismo, muy de lo que está en la televisión, en el marketing, en el celular nuevo, que si el Apple último y que si el carro último y que todas las cosas del mercado, ¿no? De la gente que tiene dinero que quiere poner ideas en los otros, de cómo vestir, incluso hasta cómo dar caridad. Hace poco, que en media hora tuvimos la dicha de escuchar una pastora que vino de California a predicar en el día de hoy. Y la señora nos hablaba un poco de este evangelio también, y a mí me llamó mucho la atención porque ella al final, durante su sermón, hablaba de un aspecto de este pasaje donde dice, Jesús estaba en la sinagoga, en su pueblo, en Nazaret, y leyó el libro de Isaías, como acabamos de nosotros de leer. Y fue interesante porque yo pensé en esta imagen. Jesús estaba con el rollo, ¿no? Porque antes las escrituras estaban con el rollo. Le pasaron, él era judío, era parte de esa sinagoga, nadie llega a una sinagoga si no lo conocen. Obviamente él era conocido de ahí, lo pusieron a leer. Si yo llego a una sinagoga judía ahora, nadie me va a poner a leer. Obviamente Jesús era una persona conocida porque era en su pueblo, era en Nazaret. Entonces tuvo la dicha de tener esta lectura donde ya el profeta Isaías hablaba sobre este pasaje de que había sido ungido, había sido empoderado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer las buenas nuevas. Entonces, la pastora obispo decía que Jesús había cerrado el libro, tomaba ese aspecto de la lectura y decía, cerraba el libro y se quedaba, aquí está, la lectura la pueden leer en un ratito en su boletín. Entonces, la imagen de cerrar el libro, yo me quedé con esa y decía, tengo la escritura dentro de mí, pero ahora voy a vivirla. Yo soy el libro. Jesús se convirtió, como lo dice la Escritura, en lo que estaba ya predicho. Entonces, ¿qué significa para nosotros esta lectura
del día de hoy, no solamente del poder y de todas estas características, porque aquí tengo yo 4 páginas de las características del Espíritu Santo que nos asegura que es consejero y maestro, que es testimonio, que habla. Aquí lo tengo, quien quiera luego le paso el sermón, pero la verdad es que para mí es muy difícil seguir mis lecturas. Yo duro 3, 4 días preparando el sermón y al final, cuando yo llego aquí, es muy difícil que yo no pueda sentir que ustedes necesitan un mensaje más que una lectura, que necesitan realmente ver que todos estos pasajes de la Biblia donde se habla del sermón y de las cualidades del Espíritu Santo y de todo, que se puede hablar en lenguas y que tiene el poder de la interpretación, o sea, muchas teorías que están aquí y que son verdad y que hablan del pasaje de la Biblia. Pero lo más importante de todo esto, más que hablar de todo lo que significa el Espíritu Santo, está qué significa para ustedes, cada uno de ustedes, sentir la presencia del Espíritu. Y la invitación del día de hoy de vivir el Evangelio personal, de vivir el Evangelio y de saber que así como Jesús, no solamente en el día del bautismo, no solamente al momento de hacer esta lectura, donde Él sabía que estaba ungido por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros está ungido por el Espíritu Santo. Porque Jesús después de morir, cuando se reunió con sus discípulos, le prometió el Espíritu Santo también, que es lo que celebramos el día de Pentecostés. Pero desde el principio de los tiempos está el Espíritu. Entonces, si decimos que el Espíritu es acción y que el Espíritu es el mecanismo a través del cual Dios se asegura que nosotros somos empoderados, que nosotros podemos ser guiados, que nosotros podemos actuar, ¿qué nos impide a nosotros sentir la fuerza de la acción de Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Qué nos impide? No nos impide nada, nos impedimos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos ataduras y estamos pendientes y atentos a otras cosas que no son dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, el mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy es, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos da, que nos dice, mira, yo fui enviado por mi Padre Dios, fui empoderado por el Espíritu Santo para traer confort al que está oprimido, para dar las buenas nuevas sobre Jesús, las buenas nuevas de la vida eterna, para alimentar al que está hambriento, para sanar al que está enfermo, para traer un aliento. Esas cosas a las que vino Jesús. Jesús no vino a leer un libro. Jesús sí estaba formado por el libro, pero la vida de Jesús fue una vida de acción. ¿Qué es lo que se nos invita a nosotros en el día de hoy? Donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia en la que estemos, nosotros podemos sentir la fuerza del Espíritu Santo que nos empuja a actuar. Ya sea en nuestras factorías, en nuestras escuelas, en la tienda, donde quiera que nosotros nos encontramos. Nosotros tenemos amigos que es increíble. Nosotros decimos, mira, tenemos ya, mi pareja y yo, cerca ya de 9 años. Y hemos tenido amigos desde hace muchos años, desde que comenzamos la relación como pareja, tenemos amigos desde entonces. Pero muchas de esas amistades ya han quebrado, ya han pasado por varias relaciones. Digo, ¿qué ha sido el factor fundamental en que nosotros, al día de hoy, casi 9 años después, tengamos una relación buena? Una relación sana, una relación que crece. Te aseguro que los papás tuyos o ustedes aquí que están sentados en esta mesa, que me da tanto gusto ver estas parejas aquí, el factor Dios en sus vidas es fundamental. Crear la familia con el amor de Dios, aunque hay hijos que tal vez a veces uno siente que no han seguido por el camino, que no tienen a Dios, lo que se siembra bien no se muere. Y ahí, esa semillita que ustedes recibieron de sus papás, de sus abuelos, de su tía, de alguien influyente en sus vidas, es semilla buena que crece. Entonces, eso es lo importante, cómo nosotros, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos en el día de hoy, con las personas que estemos, porque Dios nos mandó a una familia, a una ciudad, a un estado, a unas circunstancias por algo.
porque pudimos haber nacido en China o pudimos haber nacido en África o quién sabe dónde, pero aquí estamos. Y con esta realidad, con estas personas que tenemos al lado, que a veces nos cuesta tanto amar y que sentimos, ¡ay, Dios mío, pero qué difícil, cuántos retos me da la vida! Porque las personas que tengo más cerca es la que me las pone más difícil. Yo creo que no soy la única, todos tenemos. ¿Por qué? Porque con eso es que hacemos la vida. Y en el medio de eso, me recuerda la imagen que decía Salvador de las tinajas. En el medio de esas ranuras, con nuestras heridas, con nuestros dolores, con nuestros quebrantos, con nuestras imperfecciones, con todo eso que tenemos, que es lo que vino Jesús a mostrar la humanidad, a mostrar que Dios en carne y hueso es una persona frágil, es una persona que llora, es una persona que es injustamente acusada, pero es justamente desde esas pruebas, desde nuestra humanidad de carne y hueso que se va a morir, que nace la posibilidad, no solamente de sentir a Dios vivo, sino de tener la certeza de una vida eterna, de una vida que va más allá. Entonces nosotros, el deber de cada uno de nosotros, a mi juicio, es escuchar estas palabras de Jesús, de la vida de Jesús, y llenarnos de coraje, llenarnos de valentía y decir, Jesús vino a morir por mí, por un pecado que lo acusaron injustamente, vino a morir por mí. Déjame ser digno y digna de tener una vida que sea grata a los ojos de Dios. ¿En qué circunstancias puedo yo dar una palabra de aliento? ¿En qué circunstancias puedo yo alimentar a alguien? Es lindo tener una camisa de marca y unos zapatos lindos, pero eso no es lo importante. Lo importante es nosotros poder saber que cada día, con las circunstancias que nos toquen, ya sea en la tienda o ya sea en la calle o en el trabajo, nosotros hacemos algo que decimos, Espíritu Santo, guíame y ponme palabras de aliento para esta persona. Ponme una manera nueva de ser compasivo. Dame un espíritu nuevo para que este año yo pueda seguir confiado en ti, Espíritu Santo. Que yo pueda dejar mi vida y decir, cierro los ojos, yo simplemente sigo la orientación, como dice la primera lectura. Sigo la orientación porque estoy empoderada del Espíritu Santo. Todos y todas somos débiles, pero todos y todas tenemos la gracia de tener el Espíritu Santo en nosotros. Voy a dejarlo aquí porque pudiera seguir más, pero el tiempo sigue corriendo, así que voy a pedirle a Dios Todopoderoso que siga derramando su gracia sobre su pueblo, sobre cada uno de ustedes, hombres y mujeres de fe, que pueda seguir llenándolos de su poder, llenándolos de su gracia, dándole nueva valentía para que cada uno de ustedes en cada momento de su vida sea un guerrero de luz, sea un guerrero de amor, un guerrero de paz y de justicia para cada persona con la que se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén.